Muy bien, y hoy tenemos en Mamífero Digital un tono beisbolístico con Arturo Marcano. Bienvenido, Arturo. Bienvenido a Mamífero Digital. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adolfo, y felicitaciones por tu programa. De verdad que he disfrutado mucho lo que he visto y de verdad que me parece excelente todo lo que estás haciendo. Mira, Arturo, sabes que, bueno, nosotros nos conocemos más que todos por el mundo del Twitter y creo que también de eso vamos a hablar ahora dentro de un rato, sobre todo lo que son las redes sociales, porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy. Eh, pero tú, entre otras cosas, que eres un tuitero muy activo, estás relacionado al mundo del béisbol, eh, pero también tienes un libro. Esto, por cierto, yo no lo sabía. En parte de la producción de esta entrevista fue que he descubierto este dato. El libro es La globalización del béisbol, las grandes ligas y el maltrato del talento del béisbol latinoamericano. La invitación que te hice el día de hoy era para conversar sobre el caso de Fernando Tatis, un pelotero dominicano que recientemente ha sido sancionado por ser descubierto en el consumo de sustancias no legales. Eh, Antes de entrar en materia y tomando en cuenta que Mamífero Digital lo ven personas que entienden un poco de béisbol, pero otros que no tanto. Ponnos un poco en antecedentes sobre el caso de Tatis. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido con él? Sí, Adolfo, y el libro que mencionas se llama Stealing Life. Realmente tengo ese libro, lo publiqué con mi profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Indiana, donde hice una maestría, y después publicamos capítulos en 3 libros más. O sea, realmente son 4 publicaciones en libros, más las publicaciones en revistas de derecho y otro tipo de revistas, ¿no? Y después me tocó trabajar en ESPN Deportes y también publiqué una gran cantidad de columnas muy relacionadas con todos estos temas, ¿no? Y a veces los títulos, cuando hablo del maltrato, hay que leer el libro para que entienda de qué maltrato estamos aplicando, porque en el caso de Tati, mucha gente levantó la bandera del maltrato y de la discriminación y realmente no había necesidad de levantar esa bandera, algo que le hace mucho daño, por supuesto, a los que sí reclaman cosas con razón, ¿no? Y entonces esas son situaciones lamentables de todo eso, y no solamente del punto de la discriminación o el punto del maltrato, sino tú tienes un programa antidopaje que lo maneja MLB, las grandes ligas, pero adicionalmente a eso lo maneja también el sindicato de peloteros de grandes ligas, un programa conjunto que está diseñado simplemente para evitar el consumo de sustancias prohibidas, de distintos tipos de sustancias prohibidas. La política la dividen en 3 partes. Una es sobre la sustancia para mejorar el rendimiento, otras son las llamadas drogas de abuso y una tercera son las anfetaminas, que básicamente ha estado muy relacionado con el mundo del béisbol. Las anfetaminas, de hecho, en algún momento se daban libremente en los dugouts, porque la temporada de béisbol es muy larga, pues implica muchos viajes, y entonces realmente a estas alturas de la temporada, en agosto, la gente está totalmente quemada Claro. mentalmente. Y entonces le dan anfetaminas para que mantengan el enfoque, ¿no? En el Pero caso de claro, Tatis, en el caso de Tatis específico, este consumo de esta sustancia, ¿en qué lo estaría beneficiando a él? sí, bueno, él salió positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento. Él dice que es porque tuvo una herida y mientras se cortaba el cabello y entonces le recomendaron una crema en República Dominicana que contiene un elemento prohibido por la política. Eh, yo creo que el debate allí, la política te quita ese problema, porque la política no dice, a mí no me interesa por qué te lo consumiste. A mí me interesa es que esté en tu cuerpo. Si tú lo hiciste porque fue un error, si tú lo hiciste porque querías mejorar el rendimiento, si tú lo hiciste por cualquier razón, realmente eso, yo no voy a entrar en un debate, dice la política, ¿no? De por qué. Simplemente tú no puedes consumir esta sustancia. Aquí está la lista. Si tú vas a consumir cualquier medicamento, te vas a poner cualquier crema, tu función como jugador, y más un jugador como Tati, que tiene muchos años ya en las grandes ligas y que es hijo de un jugador que también tuvo que
que respetar la política. Su función es simplemente verificar que la sustancia no es prohibida. Si no sabes, si tienes dudas, puedes llamar al médico del equipo y decirle voy a consumir esto, puedo o no puedo. Incluso puedes llamar al sindicato. O sea, hay una cantidad de vías que el jugador puede tomar para evitar consumir algo que está prohibido. Entonces, la verdad que poco importa en el debate de la razón por la cual se lo consumió. Él dice que lo consumió por error, otros dicen que es para acelerar un problema que tenía en la muñeca consecuencia de un accidente en moto, y a ese debate yo ni siquiera me meto. Eh, Fíjate, Arturo, yo conseguí un artículo de un periodista, Tony Piña Campora, que no lo conozco, pero está en el diario, ya te digo, Listín Diario, tampoco lo uh -huh. conozco mucho, ¿no? Dice, toma un extracto, dice, Tatis apenas tiene 23 años, un contrato de 340 millones con los Padres, es vástago, lo que ya tú has dicho, es vástago de una familia ligada a este mundo, no puede alegar ignorancia ni formular pretextos como ha pretendido. Tampoco surge de la miseria ancestral que podría excusarlo. Su conducta es sencillamente decepcionante para los seguidores, patrocinadores, no solo para la organización que lo firmó. Más allá era la cara del béisbol, sobre todo del béisbol latinoamericano. Y completo con una frase, con un tweet que tú has colocado, donde pones, ya Pedro Martínez dijo todo lo que tenía que decir y lo que he venido diciendo desde el primer día. Asumo que yo no soy antidominicano. Y aquí nos metemos en las aguas turbias. Primero, lo que ya tú has mencionado, que viene de una familia que está vinculada al béisbol. Segundo, que no viene, no tiene una procedencia, como lo mencionabas tú en relación a tu libro, no viene de una procedencia rodeada de miseria ni de ignorancia, sobre todo específicamente del mundo del béisbol, como para justificar esta situación. Pero se ha creado, yo creo que por la naturaleza humana, que es sobre todo esa cultura latinoamericana de que somos los David frente al Goliat, que siempre hay que defender al débil sobre el fuerte, y en este caso el fuerte es la organización de las grandes ligas sobre un jugador, un pobre jugador dominicano que está siendo de alguna manera por una conspiración abusado en sus derechos. Pero Pedro Martínez ha puntualizado sobre este caso y eso da una relevancia importante por el origen de Pedro, por el rango de Pedro Martínez. Y tú apuntas que ya tú lo venías diciendo, que coinciden con tus pensamientos y que además tú ratificas, suscribes lo que ha dicho Pedro. Coméntanos un poco sobre qué dijo Pedro y en qué estabas de acuerdo tú, en qué estás de acuerdo tú. Bueno, es que esto es un asunto complicado, ¿no? Y esto tiene el riesgo de que uno termine aquí hablando por horas y no es posible. Pero cuando un grupo de dominicanos dice es algo que están haciendo las grandes ligas en contra de los dominicanos, uno también lo tiene que entender, porque uno ha leído lo mismo de venezolanos que digan esto en contra de los venezolanos, o sea, de la religión, gente en religión, gente en política, o sea, esto pareciera que ya es como pan de cada día, ¿no? Eh, pero sí levantó una solidaridad absurda, porque ese tipo de solidaridad es absurda, de que, bueno, no es culpa de él, y entonces empiezan a atacar el programa Antiopas y empiezan a atacar a MLB y no saben que están atacando también al sindicato, porque el programa lo manejan los dos. Y sale gente como David Ortiz, por ejemplo, miembro del Salón de la Fama, todos conocemos a David, diciendo de que MLB se portó mal, que ellos deberían de tener unas reglas para evitar que hacer lo que hicieron con Tati. Y sí hay las reglas están ahí desde hace 20 años, ¿no? Entonces, pero cuando él lo dice, su grupo de seguidores, entonces dicen, si él lo está diciendo es por algo. Y realmente no tiene ningún tipo de argumento ni de razón de decir eso. Tiene una total irresponsabilidad por parte de David Ortiz. Entonces, ahí surge Pedro Martínez en un programa, luego de que como que la corriente de opinión cada vez como agarraba más fuerza, no tanto para defender a Tati, sino como para decir no lo ataquemos tanto, quedémonos callados, mejor es callarse. Y vamos a sacar la bandera, repito, de la discriminación. Y salió Pedro Martínez diciendo, mire señor, Tati no tiene excusa.
Es una persona con un nivel de educación suficiente como para entender las políticas, para entender las instrucciones, ya pasado le han hecho 1000 pruebas. Entonces decir ahora de que eso nada, de que eso es un error, y alegar que la tienen agarrada en contra de él, y después se va a un punto que es más preocupante para Tati, que es donde le dicen inmaduro, le dicen que es un mal compañero de equipo, los compañeros de equipo realmente nunca lo defendieron, el gerente general del equipo lo llamó inmaduro en unas declaraciones, o sea, esto es un asunto que es complicado, no solamente por lo de la política antidoping, sino por otras cosas. Entonces, pero lo importante, volviendo al punto, es que Martínez dice eso, ¿no? Entonces, ya allí confirmando lo que no solamente yo, porque no es que yo fui el único que lo dije, ¿no? También había periodistas, Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, periodistas dominicanos en un programa de radio que tiene muchísima audiencia en República Dominicana, que se llama Grandes en los Deportes, que ya explicaron cómo era la situación. Decían, Tatís no tiene ningún tipo de forma de justificar lo que están tratando de justificar por él. Y entonces fue importante por eso, ¿no? Y el asunto conmigo es que, claro, yo no soy dominicano, pero es el tema que yo manejo. Entonces, cuando salen este tipo de casos, y no solamente él, pues salió Trevor Bauer, habla en un caso de violencia doméstica, y tú también explico cuáles son los procesos, qué pasa, los pros y contras. A veces en el podcast les digo, voy a poner los dos argumentos en mesa. Ustedes escojan qué argumento les gusta más, pero están estos dos argumentos. Y entonces eso es lo que yo hago. Pero claro, como no soy dominicano, entonces hay un grupo muy pequeño, voy a decirlo. Antes había más, porque ya yo tengo muchísimos años en esto, pero antes había muchos más dominicanos que me atacaban eso. O si es un asunto de mexicano, gringos no, porque escribo en español, básicamente. Pero cuando escribo en inglés a veces también me atacan. Y entonces, bueno, surge eso de que tú lo estás diciendo porque tú no eres venezolano y vas a defender a los venezolanos, y entonces, claro, ignoran cuando hago las mismas críticas con venezolanos, ¿no? Fíjate, en el artículo, Tony Piña Camporas también agrega, el dopaje es un estigma que lesiona el deporte, es la cultura de la trampa. No es casualidad que seamos líderes de ese oprobio. Y este es quizás el punto que más álgido al que yo quería ahondar, y es Ujú. esa cultura latinoamericana en la que nosotros primero que nos vemos como el débil, segundo nos vemos también como el vivo, pero la viveza es la cultura de la trampa, no es la cultura de la disciplina, del trabajo, de la constancia, sino de como Maradona en su momento logró un gol con la mano y le terminó ganando a los ingleses y los ingleses se lo merecían porque invadieron las Maldivas. Y así una gran cantidad de ejemplos que pudiéramos conseguir en la historia del deporte latinoamericano y en nuestra cultura, que cuando nos encontramos con un sistema como son el sistema de las grandes ligas, que se atañe al cumplimiento de unas normas y esas normas se cumplen de forma muy estricta y como te descubran, las sanciones son muy fuertes también y tiene consecuencias legales, tiene consecuencias económicas. eh, Existe como una especie de choque cultural. Es así como yo lo veo. Hay un choque cultural eh, le sucede a los dominicanos, nos sucede a los venezolanos, porque es un tema de latinoamericano en general. Eh, tú ves, tú entiendes que de alguna manera, y aquí el tema va también por las redes sociales, que el no tener esa solidaridad automática porque tú eres latinoamericano con un dominicano juega en tu contra en el ejercicio de tu profesionalidad. Jugaría en mi contra si le prestara atención, Mm. Pero te pero no, afecta, porque no. el hater del Twitter, sobre todo en estos días conversaba con Miguel Arias y él me decía, el Twitter no existe, me decía él, porque la persona que interactúa en Twitter, asume como una personalidad que realmente no es él, pero se dicen cosas muy subidas de tono, sobre todo por la falta de contacto, las personas a veces se toman algunas atribuciones, algún tono, alguna palabra de más, y uno de este lado, te lo digo porque a mí me ha ocurrido como periodista, uno de este lado
uno entiende cómo funcionan las redes sociales, pero también tú eres un ser humano, te afecta, o sea, tú tienes sentimientos, tienes emociones. ¿Cómo llevas tú el tema de las redes sociales con estos temas tan delicados? Porque es el trato del patriotismo mal entendido Ujú. y el fanatismo deportivo. Hay una doble connotación en este caso. Sí, no, mira, en algún momento me afectó, Mm. ¿no? Porque creo que uno no estaba acostumbrado, sobre todo en momentos cuando uno está haciendo algo nuevo y pasan algo, yo creo que tú reaccionas por la sorpresa también, ¿no? Eh, y me afectaba bastante, o sea, porque realmente a veces los ataques son desproporcionados y después, bueno, empiezas a entender que son gente que a veces ni, o sea, lo hace a propósito en algunos casos. Entonces, ya con el tiempo no le presto atención, o sea, lo leo y si es algo que es pasado de tono, bloqueo a la persona, o lo pongo en mute o lo que sea. Cuando sucedió el caso con Vizquel, que tienen otras consideraciones totalmente distintas a las que estamos hablando de Tatis, pero era un venezolano, era un pelotero venezolano. ¿Tú sentiste que también hubo solidaridad automática, hubo Mm. ataque sobre los hechos que se estaban informando? En algunos casos sí, en algunos casos no. También hubo desinformación, que eso es un problema grave en las redes sociales. Yo soy fanático de las redes sociales, yo te lo voy a decir con sinceridad y te lo voy a explicar por la siguiente razón. O sea, cuando yo estaba joven, o sea, realmente tú leías el periódico y una columna de opinión, esa era la única manera que tú podías enterarte cómo pensaba una persona. Y a veces esas columnas de opinión era una vez al mes, una vez 2 semanas. Entonces tú más o menos, tú como que tratabas de establecer cierta relación con esa persona, que podría haber sido un político, un economista, un abogado, pero tú no conocías a la persona. Tú solamente conocías esa pequeña foto, ¿no? Allí de lo que era él y lo que pensaba. Igual, yo creo que este problema cultural, y volviendo al tema cultural también, y después podemos volver al tema de Vizquel, es grave porque uno está mal educado, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Yo tengo 25 años fuera de Venezuela y me tocó reeducarme desde cero, básicamente, siendo abogado, graduado en la Católica, ¿no? Porque a los 21 años, ¿no? Tú te graduaste de abogado a los 21 años y yo veintidós Sabes, años y Arturo, tú... cuando a mí me pasaba como a ti, yo leía el artículo en prensa, pero tú no tenías el poder en aquel momento, porque la tecnología no daba, de tú rebatirle a la persona o incluso Nada. insultar a la persona, que ahí es No, donde... no, no, claro, pero ya eso está mal, ya eso está mal, porque ¿para qué vas a insultar, no? Pero es importante conocer a la persona, porque parte de de la reeducación que yo te estoy diciendo, es que tú veis un programa de televisión o veis un programa, un comentarista de béisbol, y entonces los ponían como en, ese señor lo que decía es el gran experto del béisbol, ¿no? Porque dijo dos o tres cosas allí. Y yo creo que las redes sociales hoy en día no te permiten eso, eliminando la parte ofensiva, eliminando las burlas. Pero si tú vas una red social a fijar una posición, tú tienes que tener ciertos argumentos para defender esa posición. O sea, no puedes simplemente lanzarte una opinión allí porque sabes que te la van a destruir automáticamente si no tienes la razón. Y yo creo que y además te ayuda a conocer la persona, porque de repente tú estás escribiendo algo para manipular al resto en una columna, pero tú puedes mantener eso en una red social. Constantemente no lo haces. No puedes, porque en algún momento enseñas las cartas. Entonces, yo creo que es una gran ayuda. Yo, depende de qué importancia uno le dé, si te afecta o no, es mi punto de vista. Y la parte cultural es como dices tú, y por las violaciones de la política antidopaje, o sea, las leyes de tránsito. No salen en Venezuela, ¿quién respeta las leyes de tránsito realmente? O sea, por lo menos en mi época, yo no sé ahorita, yo tengo muchos años que no voy. Yo me acuerdo que en mi época, ¿quién ponía un stop en una calle? Eso no lo respetaba nadie. Si había el stop. Y después tú te ibas a otro país, como Estados Unidos, Canadá, o que sea, y ponen el stop y todo el mundo lo respeta. Y entonces tienes que aprender a respetar el stop. Y tienes que aprender ¿Por qué los tienes que aprender a respetar? Porque hay una consecuencia si no lo haces. Y es una consecuencia fuerte si no lo haces. En nuestros países a veces están las reglas, pero tú las puedes violar porque no hay consecuencia. Mm. Y no solamente no hay consecuencia, muchas veces el ser vivo, o sea, sales beneficiado si eres vivo. O sea, hay como un incentivo a que seas vivo, porque sacas provecho de muchas cosas.
En otros países no es así, ¿no? Entonces, y eso se traduce, por supuesto, al béisbol. Entonces, yo voy a tomar este medicamento, yo sé que hay una política, no me lo van a descubrir y me van a permitir hacer esto y aquello, y después lo descubren, y entonces no asumen su culpa, sino le echan la culpa a la política. Y entonces sí es un caso cultural. En el caso de Vizquel, y parte de los problemas de las redes sociales es la mala información. Hay muchas cosas que pasaban en el caso de Vizquel y hay otras cosas que no. Y entonces en esa lucha de qué es la verdad y qué no es la verdad, o qué es la exageración y qué no es la exageración, se pierde el debate en ese sentido. Sí generó solidaridad automática, porque eso pasa siempre. Y sí hubo gente que lo atacó muy fuerte. Pero es uno de esos temas un poco más complicado porque había muchos elementos allí, ¿no? Una de las cosas que te han preguntado con mayor frecuencia, intensidad, es sobre la posibilidad de que Tatis pudiera apelar a la decisión. Son 80 Ujú, juegos, si no me falla la memoria, son 80 juegos, o sea, prácticamente no, pierde lo que queda de temporada y la mitad prácticamente de la próxima temporada. ujú. ¿Existe la posibilidad de que Tatis apele la sanción, apele la severidad de la sanción, o ya es una sentencia que él debe cumplir y listo? Eso es una parte importante de la política antidopaje, y es que la política antidopaje, en el momento en que anuncian la sanción, ya todos los procesos de apelación terminaron. Y eso tiene una razón de ser, porque tú no puedes decir esta persona consumió tal sustancia para mejorar el rendimiento cuando esa persona tiene todavía la posibilidad de defenderse. Porque ¿qué pasa si esa persona apela y gana la apelación? Mm. ¿Quién le va a rescatar el nombre de esa persona? Porque van a decir mil cosas. Van a decir, no, él apeló, ganó la apelación porque le pagó al árbitro independiente, e inventarán cosas. O sea, pero al final será una persona que violó la política antidopaje. Entonces, para evitar eso y para proteger al jugador, la política funciona de la siguiente manera. Te hacen una prueba, todo esto en privado, con una absoluta confidencialidad. Si sales positivo de la prueba, te notifican, te dicen, tienes derecho a apelar. Entonces, la persona opta, si no apelas, entonces allí el comisionado, la oficina del comisionado, hace el anuncio de la suspensión por las sustancias que tomaste, dependiendo de lo que diga la política de las sustancias que te agarraron y la consecuencia de tenerla en el cuerpo. Si apela, entonces pasa un periodo de tiempo mientras se ve la apelación. Puede ser que te hagan una nueva prueba, la prueba B, lo que le llaman la prueba B. Puede ser que el caso termine en manos de un árbitro independiente, pero en definitiva, cuando eso se acabe, cuando todo el proceso se aclare, ya la sentencia es definitivamente firme, entonces cuando MLB anuncia la suspensión, entonces en el caso de Tatis no hay más pasos que seguir. O sea, ya él está suspendido por los 80 juegos sin paga y comenzó ya a cumplir su castigo, ¿no? Entonces, pero eso es importante, Adolfo, porque ya no tanto, ya no tanto, porque la política antidopaje es desde 2005 más o menos para acá. Los primeros años de la política antidopaje sacaban el anuncio, y sobre todo cuando afectaba a peloteros latinoamericanos, y entonces la respuesta del pelotero latinoamericano, o de su agente, o la persona que le maneja los medios, es: voy a apelar, voy a defender mi honor, sabiendo que era mentira, sabiendo que era mentira. O sea, era una simple lectura de la política, te decía que ya esa persona perdió eso, pero era una Básicamente manera como tratar de... buscar manejar los daños en la opinión pública más que nada, Absolutamente. porque legalmente ya no podrían hacer nada. Mira, ya para cerrar, que nos queda poco tiempo, mira, nuevamente con el artículo del Tony Piña Campora, dice, la lista de tramposos son líderes los dominicanos, Ujú, pero son líderes, pero no son los únicos. ujú. Supongo que en la lista también podemos encontrar venezolanos, mexicanos y puertorriqueños, etcétera. ¿Qué pasa en la formación de un pelotero? ¿Qué está pasando en la formación de un pelotero que, aún sabiendo que todas estas sanciones y son factibles que las descubran, aún no se ha eliminado del proceso o no se ha podido eliminar del proceso en la captación, formación y desarrollo de los peloteros, en tu opinión? O sea, ¿qué crees tú
que estaría faltando o qué falta para que este proceso de hacer trampas, porque eso es lo que es hacer trampas, dejara de pasar? Es una respuesta también un poco compleja, porque no estoy defendiendo a nadie, ¿ok? Mm. Con lo que voy a decir, ni justificando a nadie. Pero es muy distinto. Primero que posiblemente haya gente que consuma que nunca sale positivo porque sabe cómo consumir, ¿no? Porque eso en el mundo del dopaje es así, ¿no? Armstrong nunca salió positivo, hay muchos jugadores que nunca han salido positivos y porque hacen microconsumos, hacen distintos tipos de formas para que tú no salgas positivo en las pruebas. Entonces, y eso requiere ayuda, conocimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, no vamos a decir que simplemente los que salen son los tramposos, ¿no? Quizás haya más, pero uno no sabe. Pero hay una diferencia muy grande entre por ejemplo, un jugador estadounidense que normalmente llega al béisbol a través del high school o de la universidad, y donde posiblemente en algunos casos tengan muchas opciones de vida, si no triunfa en el béisbol, si no llega a las grandes ligas, a un niño que ha estado básicamente siendo un jugador profesional de béisbol a los 12 o 13 años, donde ya quizás empezó con el uso de sustancias prohibidas a esa edad, no por no porque él quiere, sino porque la gente que lo rodea lo presiona y se los da. Y ese muchacho que viene de una familia muy pobre, que tiene muy poca educación, de repente está en un momento en su vida donde dice, bueno, yo posiblemente no tengo mucha vida de aquí en adelante porque los números no me dan, ya me van a dejar libre y eso implica que voy a regresar a mi mismo estado de pobreza, quizás más, una pobreza mayor porque tengo deudas en todos estos años y mi familia depende de mí. No, mi familia, pero familia estilo latinoamericano, pues no tu esposa e hijo, no, estoy hablando de familia extendida, ¿no? De tíos, primos, básicamente todo el pueblo. Entonces se crea una presión adicional de tratar de extender esa posibilidad de llegar a grandes ligas y entonces la tentación es más grande en esos casos, aunado a la falta de preparación, a la falta de educación, porque claro, consumen, Pedro Martínez decía, bueno, que son niños o son jóvenes que no saben leer y escribir, y entonces que hay que entender eso en la política. Y yo entiendo eso, y a mí me Pero yo parece te un buen preguntaba, argumento. recuerdo por Twitter, te preguntaba, ¿sucede cuando entran a las granjas? Y tú me decías, no, cuando entran a las granjas ya hay un control, el problema es antes. Sí, sí, porque por lo que decía, ¿no? La formación viene antes, ya de los 11 12 años. Cuando llegas ya a firmar, y ya entras al sistema de ligas menores, ya empiezan los programas antidopaje, ya empieza la educación sobre el programa antidopaje. Pero si ya tú ya tienes un consumo previo y ya, aun cuando no tengas el consumo previo, tú dices, bueno, ya estoy a punto de que me dejen libre, entonces tú usas esa vía, ¿no? Usas esa tentación. Pero lo usas con una sustancia que son fácilmente detectables, porque el argumento de Pedro Martínez, que es muy bueno, yo le daría mucha razón si tú estuvieras hablando de medicamentos, por ejemplo, que tienen una sustancia que, que, que normalmente uno consume y que está prohibida, pero que uno no sabe. Pero muchos de los positivos en ligas menores, tanto de dominicanos como de venezolanos, por cierto, es por sustancias que son prohibidas totalmente. O sea, el único fin que tienen esas sustancias es doparse. Mm, ¿No? Eso no te lo venden, incluso algunas son esteroides para caballos. mm. Entonces, ahí no puedes justificar eso, porque ahí se nota que tú estás buscando la sustancia. Eso no fue un error simple y puro. Entonces, pero es un problema cultural, es un problema de cómo funciona el béisbol, que tiene graves problemas, porque eso del dopaje de niños es grave. El hecho de que muchos de esos niños no sepan leer y escribir porque tienen que abandonar la educación para poder entrenar todo el día, eso es grave, porque tú generas una carga social. Más del 90% de esos jugadores que firman a los 16 años nunca llegan, ni siquiera a niveles medios de ligas menores. Entonces, pero son gente, repito, que abandonó todo para eso, para ese sueño. Y estás devolviendo a esos países gente que está totalmente sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de ayuda. Y eso lo sabe MLB y hemos tratado. Parte del libro, por cierto, es ese tema, ¿no? De, de qué es lo que está haciendo el sistema con todas estas firmas y cómo se pueden hacer para mejorarlo. Pero y repito, no estoy justificando a nadie, solamente estoy diciendo quizás
para un estadounidense el riesgo o la tentación es menor porque ve que tiene distintas opciones de vida a un dominicano o un venezolano que sabe que esa es la única oportunidad en su vida para hacer algo que produzca la cantidad de dinero que puede producir el béisbol. Bien, Arturo, gracias por compartir con nosotros en Mamífero Digital. Tú has ahondado mucho de este tema, tanto en tu cuenta de Twitter como en tu podcast, también a través de Spotify. Me gustaría que dejaras, coméntanos cómo pueden contactar con Twitter, tu cuenta de Twitter y el Spotify para que te consigan, para que te conozcan un poco más. Seguro que te conocen a ti más que a mí, pero los que me conocen a mí, que te empiecen a seguir a ti. No, pues sí, bueno, no, gracias. La cuenta es Arturo Marcano, @Arturo Marcano, la de Twitter. El podcast se llama Endorfinas y está en Spotify, está también en iTunes, en Apple, está en Amazon, en Audible, o sea, está en todas las plataformas de podcast. Es un podcast, no hago videos, más que todo audio. Mm, Y toco estos temas, básicamente. muy bien. Y ha sido una sorpresa porque son temas muy técnicos, pero resulta que la gente lo escucha. Así que se Así. los agradezco. No, y te agradecemos a ti que hayas estado aquí en Mamífero Digital. Era Arturo Marcano. Será hasta la próxima.